Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo artículo. ¿Cuánto músculo se puede ganar utilizando esteroides? Parte 2. Extraído de powerexplosive.com. Escrito por Greg Nuckols. Traducido por Marcos Gutiérrez y leído por Iván Alonso. En este audioartículo nos disponemos a hacer una revisión concisa de la bibliografía científica más pertinente para poder dar más luz de la que dimos en la primera parte de esta serie de audioartículos. Antes de nada, queremos recordar que bajo ningún concepto pretendemos promover el uso de esteroides con esta serie de artículos, sino más bien aportar información para que aquellas personas que estén pensando en utilizarlos o los estén utilizando se hagan una idea de lo que pueden esperar de ellos. Nota aclaratoria. Aunque los términos esteroides, drogas que mejoran el rendimiento o PEDs y sustancias farmacológicas no necesariamente son sinónimos perfectos, los utilizaremos como tal para simplificar. Entrando en materia. Abordando 3 investigaciones y estudios sobre el tema, observamos que los dos primeros utilizan el índice de masa libre de grasa, lo cual es una medida de la masa libre de grasa en relación con el tamaño de tu cuerpo y que se calcula dividiendo tu masa libre de grasa entre tu altura al cuadrado. Este índice te permite comparar el nivel de masa muscular de personas con alturas diferentes. Así, como la gente más alta tenderá a tener más masa libre de grasa y más masa libre de grasa por unidad de altura, elevamos al cuadrado la altura y conseguimos una mejora comparativa. Y, aunque hay alguna corrección adicional que debería hacerse para hacer comparaciones además de esta, probablemente trataremos este tema en futuros artículos, simplemente quédate con que utilizaremos este indicador para medir la masa libre de grasa por unidad de altura. El tercer estudio, por desgracia, no informa de la altura de los sujetos, por lo que es imposible calcular los índices de masa libre de grasa. La masa libre de grasa total es la única variable con la que tenemos para apañarnos. Sin embargo, este estudio es interesante de analizar porque es el que contó con una muestra de sujetos más experimentada con el entrenamiento con cargas. Khoury et al., 1995. En el primer estudio, el ya clásico de Khoury et al., 1995, los investigadores compararon un grupo de 74 personas que no utilizaban esteroides con 83 que sí. Se realizó un test de orina para comprobar que los sujetos del grupo que no tomaba esteroides realmente no tenían ningún esteroide en su organismo en ese momento, aunque obviamente no existe forma alguna de asegurar que los 74 estaban completamente limpios. Este problema no es tan importante en un contexto investigador respecto a una competición deportiva con test antidoping, porque los sujetos no ganaban reputación alguna para clasificar en el estudio. No existía represalia alguna por confesar el uso de sustancias farmacológicas y los sujetos fueron avisados previamente a participar en el estudio el sistema de entrevistas que deberían pasar, por lo que aquellos que no se sintieran cómodos en ellas simplemente abandonarían. Dicho esto, puede que debido a la percepción negativa generalizada que hay hacia el uso de esteroides en nuestra sociedad, algunos sujetos mintieran y pasaran el test de orina. Entonces, aunque pudiera haber alguna posibilidad de que algunos se colaran, la probabilidad de que lo hicieran el suficiente número de sujetos como para sesgar la muestra es muy pequeña. Hay otras dos cosas a tener en cuenta sobre este estudio. La primera es que los participantes fueron reclutados de gimnasios, por lo que tenían algo de experiencia entrenando, pero no sabemos exactamente cuántas. Y aunque el grupo que no utilizaba esteroides incluía a unos pocos culturistas naturales y deportistas de fuerza, al menos unos cuantos sujetos de este grupo tenían un alto nivel de entrenamiento, se puede argumentar que el grupo que utilizaba esteroides tenía más experiencia de media porque la gente suele entrenar unos cuantos años antes de utilizarlos. En segundo lugar, los índices de masa libre de grasa del grupo que tomaba esteroides se ven claramente afectados a la baja por el hecho de que un tercio de sus miembros no había utilizado drogas que mejoran el rendimiento desde hace al menos un año. Con todo esto en mente, el sujeto medio del grupo que no utilizaba esteroides tenía un índice de masa libre de grasa de 21,8 más menos 1,8, y el sujeto medio del grupo que sí los tomaba era de 24,8 más menos 2,2. Según este estudio, el usuario medio de esteroides tenía significativamente más masa muscular, aunque hay bastante solapamiento entre las curvas, especialmente entre el rango de índices de masa libre de grasa de 21 a 24. Brennan et al., 2011. El segundo estudio, Brennan et al., 2011, era similar al primero en tanto que comparaba los índices de masa libre de grasa de gente que utilizaba esteroides y de gente que no. Probablemente consiguió reclutar gente más entrenada, pues se requería tener un press de banca de al menos 125 kg para participar. Además, la mayoría de los sujetos tenían al menos entre 6 y 7 años de experiencia entrenando en el gimnasio. Una de las desventajas de este estudio, a diferencia del primero, es que hubo evidencia de gente que trataba de engañar y colocarse en un grupo que no les correspondía, tanto porque fallaron el test de orina o porque, en palabras de los propios investigadores, presentaban niveles irrealistas de masa muscular a la vez que un porcentaje de grasa corporal bajo a pesar de negar utilizar esteroides. Sin embargo, incluso si se hubieran colado un par de sujetos en el grupo que no les correspondía, esto probablemente no sesgó mucho la muestra. El tamaño de la muestra de la gente que no utiliza esteroides era lo suficientemente grande, 131 sujetos, como para que unos cuantos infiltrados invalidaran los datos, incluso si estos se hubieran colado, aparentemente no parecía que tomaban esteroides porque los investigadores no los descartaron del estudio.
El estudio de Brennan comparaba 3 grupos de sujetos: aquellos que no utilizaban drogas que mejoran el rendimiento, aquellos que sí utilizaban pero ni hormona de crecimiento, HGH, ni IGF-1, la gente que utilizaba drogas que mejoran el rendimiento, incluyendo hormona del crecimiento y o IGF-1. El sujeto medio que no utilizaba esteroides en el estudio tenía un índice de masa libre de grasa de 22,8 más menos 1,9. El sujeto medio que utilizaba esteroides, pero ni hormona del crecimiento ni IGF-1, 23,3 más menos 2,3. Y el sujeto que utilizaba esteroides, incluyendo hormona del crecimiento y o IGF-1, 26,2 más menos 2,8. Sorprendentemente, las personas que habían utilizado exclusivamente esteroides no estaban mucho más grandes que las personas que no utilizaban nada en el estudio. La diferencia entre sus índices de masa libre de grasa es únicamente de 0,5 puntos. Sin embargo, esto puede que se deba al hecho de que la mayoría de los sujetos que utilizaban esteroides, pero ni hormona del crecimiento ni IGF-1, llevaban utilizándolos poco tiempo, unos 6 meses de media. En cambio, el grupo que utilizaba HGH y o IGF-1 llevaba utilizando sustancias farmacológicas entre 2 y 7 años y medio. Yu et al. 2014. El último estudio, Yu et al. 2014, no informa sobre el índice de masa libre de los sujetos, únicamente de la masa libre de grasa, lo que es una pena porque los sujetos de este estudio eran los que tenían más experiencia entrenando de los 3 estudios. Todos los sujetos del grupo que decían no utilizar esteroides eran powerlifters de nivel nacional, y todos los del grupo que utilizaban eran strongman y culturistas de competición. Lo que sabemos es que el grupo de los deportistas que no tomaban drogas que mejoran el rendimiento tenían una masa libre de grasa de 74,6 más menos 6,8 kilos de masa libre de grasa, mientras que los que utilizaban tenían 89,8 más menos 8,2 de masa libre de grasa, una diferencia de 15,2 kilogramos. Si asumimos que tenían una altura media igual, existiría entre ellos una diferencia de entre 4,5 y 4,8 puntos en sus índices de masa libre de grasa. Nota del autor: aunque es pura especulación, mi corazonada es que esa diferencia sería algo menor si se ajustara por altura, porque aunque powerlifter y culturistas tienden a tener alturas similares, los strongman, que estaban todos en el grupo que utilizaban, suelen ser bastante más altos. Conjunto de los 3 estudios. Tenemos 4 comparaciones que hacer: entre la gente que utilizaba y las que no utilizaban en el estudio de Cowrie, primer estudio, entre el grupo que no utilizaba y el que utilizaba esteroides incluyendo hormona del crecimiento y o IGF-1 en el estudio de Brennan, segundo estudio, entre la gente que utilizaba y no utilizaba en el estudio de Yu, tercer estudio. De las 4 comparaciones, posiblemente la de Yu, la cuarta, sea la más interesante para comparar el potencial de ganancia de masa muscular con y sin PEDs, ya que es el estudio que hacía uso de sujetos más avanzados, excepto por un pequeño detalle: nos informaba sobre la altura de los sujetos. Es imposible decir cuánta diferencia en la masa libre de grasa es atribuible al uso de drogas que mejoran el rendimiento y cuánta al poseer una mayor altura. La segunda comparación es la menos útil si queremos analizar el potencial de los esteroides a largo plazo, pues el grupo que los tomaba llevaba muy poco tiempo con ellos, una media de tiempo consumiéndolos de solo 6 meses. De las 2 comparaciones restantes, la primera y la tercera el estudio de Brennan, parecen más interesantes porque los sujetos del estudio eran más entrenados. Sin embargo, existen 2 inconvenientes. El grupo que tomaba esteroides junto con HGH y o IGF-1 era de menor tamaño, 27 sujetos versus los 70-80 en los otros 2 grupos del estudio. El grupo que tomaba esteroides junto con HGH y o IGF-1 tenía otra ventaja respecto al resto, y es que tenían 5 años más de media, 32,5 versus 27,8, y llevaban entrenando 3 años más, 11,8 versus 8,6. Respecto al primero, el estudio de Cowrie, es difícil dilucidar qué grupo tenía más ventaja. Por un lado, un tercio de los sujetos del grupo que utilizaba llevaba sin hacerlo desde hacía un año o más. Por otro lado, como no se exigió un mínimo de tiempo entrenando para participar, es muy posible que los sujetos del grupo que utilizaba drogas que mejoran el rendimiento llevaban de media más tiempo entrenando, ya que la mayoría de gente que toma esteroides no lo hace nada más comenzar a entrenar. Para los propósitos de este artículo, hemos decidido volcar los datos del estudio de Cowrie, comparación 1, y los datos de los sujetos que no utilizaban drogas que mejoran el rendimiento versus aquellos que sí los utilizaban, incluyendo HGH y IGF-1, comparación 3. Utilizando estos datos, el sujeto medio del grupo que no utilizaba tenía un índice de masa libre de grasa de 22,3 más menos 1,9, y los que sí, un índice de masa libre de grasa de 25,5 más menos 2,6. Respondiendo a la pregunta del millón: ¿cuánta masa muscular puedo ganar sin utilizar esteroides? La respuesta epistemológicamente más honesta es que nadie lo sabe y no existe ninguna manera 100% fiable de saberlo. Como dijimos en el artículo anterior, establecer un límite en base a los culturistas profesionales de los 40 y los 50 era pre-esteroides es ingenuo porque, al igual que ha ocurrido en cualquier otro deporte, el total de practicantes del culturismo y los incentivos económicos a participar han aumentado muy significativamente desde entonces. Tampoco se puede tomar a los culturistas naturales profesionales de hoy en día como referencia, porque los test antidoping desde luego no cogen a todo el mundo, y si no se realizan test antidoping fuera de la temporada, solo se pillan a los deportistas que utilizan que no saben literalmente sumar y restar.
Nunca puedes estar 100% seguro de que un individuo, y mucho menos todo un grupo, son de verdad naturales. En otras palabras, no se puede saber seguro. Últimamente se oye mucho que 25 es el índice de masa libre de grasa límite que puede alcanzarse de forma natural porque los investigadores del estudio de Cowrie no encontraron entre la gente que no utilizaba esteroides a alguien con más de esa cifra. La muestra de sujetos que no utilizaban esteroides era de 74 personas. Cuando preguntas cuánta masa muscular se puede ganar de forma natural, implícitamente estás incluyendo a la gente que tiene una genética élite. Y, dentro de un grupo de 74 personas, tus probabilidades de encontrar a alguien así tienden a 0. Además, algunos culturistas en la era preesteroides tenían un índice de masa libre de grasa mayor de 25. Algunas personas argumentan que el problema es que los investigadores estimaban los porcentajes de grasa corporal a ojo. Sin embargo, las posibilidades de que las estimaciones fueran muy erradas son ciertamente bajas. Incluso si tuvieran un margen de error de 5 puntos porcentuales, esto significaría 4,5 kilogramos para alguien que pesa 90 kilos. Utilizando una altura estándar, 180 centímetros, esto significaría un error de 1,4 puntos de índice de masa libre de grasa. Si restaras 1,4 a los índices de masa libre de grasa de todos los ganadores del Mr. América de las épocas preesteroides, tendrías a 2 personas por encima de 25 durante la época en la que las probabilidades de conseguir esteroides eran ínfimas, y otros 3 de la época en la que las probabilidades eran muy bajas. Grimmerk fue uno de los culturistas de mayor envergadura antes de que los esteroides estuvieran disponibles, con un índice de masa libre de grasa de 26,9, y Eiferman durante la época en la que no existían apenas disponibilidad de ellos, con un índice de masa libre de grasa de 28. Si el límite natural de masa libre de grasa no se sitúa en 25, ¿cuál es? Así, aunque suene descabellado, existen prodigios de la naturaleza y del esfuerzo y del bien hacer que pueden llegar incluso por encima de 27, ya que el mismo George Eiferman lo consiguió cuando los esteroides estaban disponibles, pero no eran de fácil acceso. Durante el periodo antes de que los esteroides estuvieran disponibles, el Mr. América con mayor índice de masa libre de grasa tenía 27,3 puntos, lo cual podría entenderse como un límite conservador. En la actualidad, un claro ejemplo es el campeón del mundo de culturismo natural, Richard Godecki, quien se eleva por encima del índice de masa libre de grasa de 26 puntos cuando está en competición, 106 kilogramos. En cualquier caso, creemos que la noción de un límite está errada en esencia. A no ser que exista una ley física que imponga una restricción insalvable respecto al crecimiento muscular, de momento no somos conscientes de la existencia de alguna, no sabemos con certeza dónde empieza el imposible. En lugar de preocuparnos por un límite, deberíamos preocuparnos más por la probabilidad, la cual nos conduce a nuestra siguiente pregunta. Cuando la curva azul se encuentra por encima de la roja, la probabilidad de que alguien con un determinado índice de masa libre de grasa sea realmente natural es mayor, y cuando la roja se encuentra encima del azul, es mayor la probabilidad de que no lo sea. ¿Dan los esteroides una ventaja muy grande? El hombre medio que no entrena tiene un índice de masa libre de grasa promedio de 18,9. Sin esteroides, el hombre medio que entrena alcanza un índice de masa libre de grasa de 22,3, diferencia de 3,4 puntos de índice de masa libre de grasa. Esto se traduce en entre 9 y 13 kilogramos de músculo ganados a lo largo de la carrera deportiva dependiendo de la altura. Con uso de esteroides, con un uso razonable de drogas que mejora el rendimiento, el hombre medio que entrena acaba con un índice de masa libre de grasa de 25,5, ganando 6,6 puntos de índice de masa libre de grasa respecto a su yo que no entrenaba. Esto se traduce en entre 20 y 24 kilogramos de músculo ganados a lo largo de la carrera deportiva dependiendo de la altura. En otras palabras, hay una diferencia de casi el doble, la ventaja es enorme. Esto no significa que la gente que utiliza gana necesariamente el doble de masa muscular, sino que normalmente llegan el doble de lejos respecto a su punto de partida que la gente natural. Mediante el uso extremo de drogas que mejoran el rendimiento, la diferencia se vuelve drásticamente más grande. Los IFBB Pro tienen índices de masa libre de grasa que sobrepasan con creces los 30 y 35 puntos, lo cual es más de 15 puntos que la persona media. Por supuesto, no todo el mundo que utiliza esa cantidad de sustancias farmacológicas competirá en el Mr. Olympia, pero el punto es que hay competidores del Mr. Olympia que llegan hasta casi 6 veces más lejos en cuanto a índice de masa libre de grasa respecto a su punto de partida de la gente que entrena de forma natural. Naturalmente, la magnitud de la ventaja competitiva que proporcionan las drogas que mejoran el rendimiento depende de la dosis que se tome, de su genética y de lo bien que responde ante este tipo de sustancias. Conclusiones. Es imposible saber con certeza cuál es el límite para la gente que entrena y es natural. Tratar de establecer un límite no tiene mucho sentido porque cuando tratas con poblaciones estadísticas de millones de personas, siempre habrá gente a los extremos de la curva de probabilidad normal, aunque la probabilidad de que los puedan tener de forma natural es muy remota. El enfoque correcto respecto al desarrollo muscular que es posible conseguir de forma natural es probabilístico, y el límite tradicional de índice de masa libre de grasa 25 puede servir en un alto porcentaje, pero también puede superarse. A lo largo de la carrera deportiva, parece que la gente que utiliza esteroides puede llegar hasta 2 veces más lejos que la gente que es natural respecto a su punto de partida en cuanto a desarrollo muscular.
Con dosis muy altas, esta diferencia puede aumentar hasta 6 veces, como es el caso de muchos IFBB pros. Con este cerraríamos esta serie de artículos acerca de cuánta masa muscular puedo ganar utilizando esteroides. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en próximos audioartículos. Un fuerte abrazo.